Que obliga a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indican. Luego un proyecto iniciado en moción de los diputados de la señora Nullado, Ahumada y Bravo, doña Ana María, y de los diputados señor Ilavaca, Leiva, Mellado, Cosme, Melo, Sáez, Soto, don Leonardo y Ulloa, que modifican normas que indica para establecer medidas de equidad territorial en la regulación del tránsito público. Indicaciones de los diputados Bianchi, Camaño y Razal y Sáez al proyecto que modifica la ley de tránsito para permitir acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional mediante certificado otorgado por prestador institucional acreditado por los años 2023 y 2024. Correo del señor Miguel Castillo, donde manifiesta su inquietud por el colapso que existe de la renovación de licencia de conducir y solicita tomar medidas en la materia. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, dando respuesta a las razones del congelamiento en las tarifas de los peajes del ANCO y la Unión en la Ruta 5 Sur. Oficio de la ministra de Obras Públicas, dando respuesta a la consulta formulada por esta comisión respecto a si el Ministerio tiene activado el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios. Y por último, reemplazo para esta sesión del diputado Félix Bugueño por la diputada Daniela Serrano, aquí presente. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente, diputado Irarrázaval. Escuché que llegó la respuesta de lo de Obras Públicas y la UAF. Muchas gracias. Vamos a mandar al chat. Vale. Bien, señor secretario, entiendo que antes de pasar al varios tendríamos que proceder a la elección. Acepte la renuncia y la elección. Sí, que correspondiera. Sí. La elección para la cual este presidente aún en ejercicio había propuesto al diputado Cosme Mellado. Así es. Anteriormente. Si les parece, mantengo esa propuesta. ¿En un acto se puede hacer la aceptación de renuncia y la elección del presidente por aclamación? Pero ahí están llegando. Presidente. Diputado. Justamente llegando dos diputados y eventualmente sería bueno que antes que se tome ese acuerdo ellos sepan qué es lo que estamos acordando, es un tema importante. Sí. A los diputados que se integran recién, ya en sesiones anteriores yo he puesto esta presidencia a vuestra disposición y en tal sentido en la última sesión propuse al diputado Cosme Mellado como eventualmente nuevo presidente si es que a esta comisión así le parece, pero para que eso suceda, en primer término me tienen que aceptar la renuncia y posteriormente podemos proceder ya sea con la investidura del nuevo presidente o bien realizar una elección si es que así fuera necesario. Eso es lo que tenemos que acordar, mi renuncia en primer término. ¿Habría acuerdo para aquello? ¿Sí? Perfecto, acordado. Entonces ahora me tengo que parar de acá. Entonces el acuerdo es completo. Todavía no. Hasta que haya presidente. Por aclamación entonces se designa presidente a el diputado Cosme Mellado. Yo he propuesto al diputado Mellado. Si alguien tiene alguna otra propuesta, este es el momento de hablar. Diputado Irarrázaval. Yo iba a proponer al diputado Camaño, no sé si él tiene... Diputado Camaño, no sé si usted quisiera... Sí. Agradeciendo las palabras y la propuesta del diputado Irarrázaval, yo soy un hombre de palabra y por tanto cumplo con el acuerdo, así que agradecido de haberme nominado, pero yo tengo también el candidato listo. Gracias. Perfecto. Entonces sería el diputado González. ¿Se puede proponer a usted mismo si así lo desea? Yo quiero proponer al diputado Linco. Pero el diputado Linco es no es integrante de la comisión. Sí. De tal modo entonces que ¿se acuerda entonces el presidente? Sancione nomás la elección. Entonces estamos entonces, es el diputado Cosme Mellado, el nuevo presidente, y le hago entrega de este sitial. Mabel. Ay, me trajeron la estamos mandando. Muy caro esa propuesta. Va a llegar la plaquita también. Sí. El presidente entrante le hace entrega de la campaña. Es el protocolo.
presidente entrante le hace entrega a la Mire, campana, esta es la entonces, parte, esta es la parte la parte de- protocolar. Yo pensé que la cámara estaba lista. Usted, ¿hay al revés? Oye, usted me hace la entrega. ¿Cómo es eso? Ah, me entrega, porque esto Este es el regalo el para saliente, bien, el perfecto. saliente, Entonces, el presidente con mucho saliente. afecto, estimado colega. Bien, junto con agradecer a los integrantes de la Comisión de Obras Públicas por la votación reciente en la presidencia de esta comisión. Uno a uno quiero agradecerles individualmente, más allá de las diferencias que podamos tener. La idea nosotros es trabajar en conjunto con el mejor ánimo de poder aportar en esta comisión. Diputado Irarrázaval. Sí, presidente. Yo solamente quería agradecer la gestión del diputado Sáez, porque a pesar de varias tensiones, tuvo bastante paciencia. La política lleva a atención a las cosas porque es legítimo que así sea. Así que agradecerle y felicitarle también por su gestión aquí en esta. Sacamos proyectos importantes, otros no tanto, y se avanzó, así que eso es bueno, por ser. Ok, sí, diputado, tiene la palabra. Sí, me quiero sumar a las palabras de mi colega. Darle gracias al diputado Sáez por su trabajo. Él también es parte de mi distrito, de la región, así que quiero también destacar aquello. Y también, diputado Mellado, desearle éxito también en su etapa como presidente de esta comisión. Gracias. Muchas gracias. Bien, estimados colegas, estimados diputados, diputadas, ¿sí? Diputado. Gracias, presidente. Coloma. Yo también quería agradecerle al diputado Sáez por la presidencia y decir que para su tranquilidad el diputado Borges está reemplazando en forma definitiva al diputado Bobadilla, que fue parte importante de los dolores de cabeza del diputado Sáez. No. Bienvenido, diputado Borges, a esta comisión. Bien, sí, vamos a varios. Diputado Carlos Bianchi tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, en el territorio de la región de Magallanes, como yo creo que en todos los territorios de nuestro país, hay una situación que nos está afectando y que tiene que ver con el transporte aéreo. Magallanes no está conectado con el resto de Chile vía terrestre, un paso obligado por Argentina. Por lo tanto, tenemos dos formas de conectarnos permanentemente por nuestro territorio, de manera aérea y de manera marítima. Y la carretera marítima es importante como es también la carretera aérea. Entonces yo quiero pedirle a los colegas y a usted, presidente, que se pueda llevar a cabo una sesión especial y que tiene que ver con que una empresa, JetSmart, dejó de tener efectivamente las frecuencias de vuelo en nuestra región, y los otros dos actores, LATAM como Sky, lo que han hecho es cambiar las horas de vuelo, llevarlas a horarios incluso de madrugada y aumentar los valores. Y esto trae un perjuicio muy significativo para las personas por temas laborales, por temas de salud, por temas de estudio y por todo lo que mis colegas podrán efectivamente entender. Se hace necesario, y esto es lo que estoy pidiendo formalmente, una sesión especial donde se invite al ministro de Transporte, donde se invite al secretario general de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, donde se invite al gobernador de la región de Magallanes y a los distintos alcaldes y alcaldesas para poder tener esta sesión y llevar adelante planteamientos que también vamos a formularlo en su momento. Es eso, presidente. Gracias, diputado Carlos Bianchi. Con respecto al punto, diputado Coloma. Presidente, temas varios también, otro punto. Ah, ya, perfecto. Entonces, pero en varios tendríamos entonces la solicitud que hace el diputado Bianchi de una sesión especial
para tocar este punto relacionado con el transporte aéreo? ¿Sí? ¿Se lo tomamos de acuerdo inmediatamente? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Diputado Coloma. Presidente, Estamos en varios. Sí, en varios. Presidente, muchas gracias. El fin de semana nos sorprendimos con el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, respecto de que el Ministerio de Medio Ambiente estaba trabajando un proyecto de reforma de alza del precio de los combustibles. Cuestión que obviamente nos sorprendió a todos. Nosotros habíamos tenido, cuando partió el gobierno, al ministro de Transporte señalando algo similar, pero después nadie había repetido esta cuestión. Y obviamente es un tema grave porque esto afecta especialmente a la clase media, a los taxistas, colectiveros, a quienes tienen que utilizar el auto para poder ir a trabajar y obviamente afecta muchísimo. Pero durante la tarde hemos visto que ahora el ministro de Agricultura sale a decir que respalda el alza de impuestos específicos. Entonces, presidente, primero, esto es un paréntesis, que la alza del impuesto a los combustibles lo anuncia la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura es como la hueca en pelota, como se dice. Pero además, el fondo es lo grave, que hayan dos ministros de Estado que estén anunciando posibles alzas de impuestos, me parece especialmente compleja. Y me gustaría poder invitar al ministro de Transporte y ojalá al ministro de Hacienda a la Comisión de Transporte y Obras Públicas para que expliquen esto, porque esto obviamente impacta en transporte, especialmente en transportistas, pero en taxistas, colectiveros, en locomoción colectiva, a diferencia de la región metropolitana donde está congelada la tarifa del precio del Transantiago. En regiones, un alza en el precio de los combustibles sube la tarifa. Por lo tanto, lo que estamos haciendo a través de estos anuncios es decirle a la gente que se prepare que por un alza de impuestos van a subir el valor del transporte y con el transporte sube todo, sube los fletes, sube. Entonces me parece que es una situación gravísima que debe ser aclarada y por eso me gustaría pedirle especialmente que invitemos al ministro de Hacienda a esta comisión de transporte, porque obviamente nosotros vamos a recibir presiones por parte de todos los gremios afectados por esta alza de este eventual alza de impuestos a los combustibles. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Tiene la palabra el diputado Alinco, luego el diputado Sáez y luego el diputado Mulet. Sí, y Ojeda, disculpe también, estamos en puntos varios. Sí, Okay. Bueno, felicitarla por su elección, presidente. Gracias. Lamentablemente no pude votar yo, senador. No, yo a los integrantes de esta comisión seguramente se acordarán que el periodo anterior hablamos mucho, yo al menos, de la situación de la conectividad lacustre Chile Chico, Ibáñez, Chile Chico y sus intermedios, Lago General Carrera, Lago Binacional. Y resulta de que había serios problemas con la mantención, al final reventó la barcaza Tehuelche, se le pretendió hacer una carena, pero no era carena, porque la carena es la que se hace en seco cuando se saca la nave a tierra, pero se invirtieron ellos o se malgastaron más de 2.000 millones de pesos. Y ya vemos que esa barcaza que salió producto de ese arreglo en el mes de enero, los últimos días de diciembre, enero, ya hoy día está nuevamente en mal estado y tienen que hacerle otros arreglos. Entonces yo quiero solicitar, por su intermedio, presidente de la comisión, si se puede invitar, no sé, al ministro, a quien corresponda, o a la ministra, no sé, porque aquí hay dos patitas. En todo este proceso de licitación participan dos ministerios, que es el Ministerio de Obras Públicas a través de Obras Portuarias, en una parte, y por otro lado también participa el Ministerio de Transporte. Y también participa, por supuesto, la Armada con un departamento especial que fiscaliza y supervisa y autoriza que las embarcaciones estén en buen estado. Pero se han malgastado y se siguen malgastando las platas de todos los chilenos. Entonces la barcaza ya está reventándose otra vez, no sé cuánto tiempo estará en arreglo, y no sé si oficiar o pedir la información, que venga alguien que tenga la información y nos diga qué es lo que está pasando con esa barcaza Tehuelche, que ha significado una serie
de negocios o de situaciones bastante turbias en el proceso de licitación y arreglo de esta barcaza. Eso quería, señor presidente. Gracias, diputado Alinco. Diputado, diputada, me gustaría escuchar las intervenciones con respecto a varios. Parece que coinciden algunas solicitudes de invitación de algunos ministros para que veamos en definitiva y hacerle llegar también el acta a los ministros. En este caso se ha mencionado 2 veces ya al ministro de Transporte. Por lo tanto, hacer la secuencia y después de eso vemos qué temas le incluimos en la solicitud de la visita, ¿no es cierto?, en este caso, o la presencia de los ministros, señor secretario, para que las reunamos todas. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Sáez. Jaime Sáez. Gracias, presidente. Yo, en relación a lo que comentaba el diputado Coloma previamente, esto fue un tema que se trató hace unos minutos atrás también en la Comisión de Hacienda, con bastante malestar, diría yo, transversal, porque la persona indicada para hablar de impuestos en este país es el ministro de Hacienda, no ministros sectoriales que no corresponden a los temas que se están abordando. En el caso particular de la ministra Rojas, se desdijo a través de un comunicado público. De buena fe yo asumo que esa es la posición oficial del Ministerio de Medio Ambiente, y respecto a las declaraciones del ministro de Agricultura, yo creo que son lamentables. Si bien es cierto, este es un debate que podemos dar en algún momento. Yo creo que el tema de cómo vamos descarbonizando nuestra economía y cómo vamos abandonando los combustibles fósiles es un debate que es pertinente a una sociedad que avanza en el siglo XXI, pero no dado el contexto actual de nuestra economía y dado sobre todo nuestro nivel de dependencia que tenemos de combustibles fósiles, que son además más baratos y que son utilizados por la inmensa mayoría del país. Por lo tanto, cualquier, a veces un atisbo de declaración, ni siquiera una declaración completa, genera turbulencias en los mercados y señales confusas. Así es que yo quiero manifestar también la molestia al respecto. Lo hemos hecho ver por los canales que corresponden particularmente al Ministerio de Medio Ambiente, no así con Agricultura, que además no tiene ninguna relación con el tema. Entonces me parece francamente lamentable. En segundo término, yo quiero secundar un poco la solicitud también del diputado Alinco respecto al estado de las barcazas en general. Esta dualidad de funciones que se provoca entre la Dirección de Obras Portuarias y el Ministerio de Transporte es una cuestión que deberíamos revisar, y uno esperaría que el gobierno legisle en esta materia, porque en el caso de la región de Aysén es más dramático. En el caso de la región de los lagos tenemos empresas privadas que más o menos, con un montón de problemas en el último tiempo, pero el servicio se mantiene. Pero en el caso de la región de Aysén y el lago General Carrera es muy crítico, y yo creo que es importante que, por ejemplo, con la discusión que vamos a dar en la próxima semana sobre cabotaje marítimo, podamos también darle una mirada al tema de la conectividad en el sur austral, porque es una cuestión que se arrastra ya por demasiados años, que provoca todo tipo de perjuicios para nuestra gente, y sobre el cual esta dualidad de funciones en definitiva solo termina perjudicando a la ciudadanía. Así es que yo secundo esa solicitud. Me imagino que está el ministro Muñoz también conectado, podrá referirse quizás un poco también a esta materia. Gracias. Gracias, diputado Jaime Sáez. Tiene la palabra el diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Agradecer al diputado Sáez por su presidencia. Muy buen trabajo. Y espero que le vaya muy bien también a usted, presidente. Sé que va a cumplir una buena labor, y en lo que pueda cuente también con este diputado. Sumándome a las palabras de los parlamentarios que me antecedieron, creo que efectivamente es tremendamente delicado que 2 ministros de Estado, no solamente una ministra, la de Medio Ambiente, sino que también se sume durante la tarde, a pesar de las críticas de la ciudadanía, principalmente a esta idea de aumentar el impuesto específico de los combustibles, que siempre es muy bueno recordar cómo nace el impuesto en primer lugar, el año 85 con este terremoto, y lo que se busca en definitiva tiene que ver precisamente con la comisión en la que estamos, que es obras públicas para reparar infraestructura pública dañada. Pero han pasado ya varias décadas y resulta que todavía continuamos con este mismo impuesto específico, que el fin ya lo cumplió completamente. Entonces, más allá de ver cómo 2 ministros de Estado, sin que les corresponda siquiera, manifiestan la posibilidad, o que ya estaría prácticamente confirmado por parte del gobierno, el alza del impuesto específico, creo yo que hay que entrar en el debate respecto a bajar
el impuesto específico, y es allí donde quiero apuntar en esta comisión, ir un poco más allá. Creo que hoy día, considerando la situación económica del país, considerando la inflación, el desempleo, considerando que hoy día el automóvil no es un lujo para las familias, la clase media, la gente modesta también tiene un vehículo. Los pymes, los pequeños emprendedores, todos trabajan muchas veces con sus vehículos. ¿Qué decir de la locomoción colectiva? En fin, si sube el combustible, absolutamente todo, incluyendo los alimentos, suben en nuestro país. Por tanto, primero, una irresponsabilidad gigante por parte de los dos ministros de Estado, y ahí sería muy importante que el presidente los llame a terreno, porque el país no resiste un alza de esta naturaleza. Y lo que yo le propongo a esta comisión, junto con la invitación, evidentemente, y ahí me suma el ministro Marcel, ministro de Hacienda, quienes que tiene que ver respecto a los impuestos en nuestro país, que veamos la posibilidad de rebajar. Creo yo que el incentivar la inversión en nuestro país, atrayendo capitales, etcétera, es una manera mucho mejor de fortalecer la economía y darle un alivio a los ciudadanos. Y ojo, esto no es algo populista. Creo que hay otros lugares donde echar mano, por ejemplo en el norte, en la minería, etcétera, para recaudar impuestos. Pero a través del impuesto a los combustibles, en lo personal no estoy disponible bajo ningún punto de vista, porque golpea directamente a la gente sencilla, a la gente humilde y al emprendedor, a las pymes finalmente, que son los que son el motor de nuestra economía en Chile, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, señor presidente. Lo felicito por su elección. Muchas gracias. Y agradezco obviamente al presidente que se fue por el trabajo que hizo. Y le deseo mucho éxito en este año que le corresponde presidir. No quiero estar ajeno a lo que se ha planteado respecto al ministro de Agricultura, a quien conozco por lo demás, y a la ministra Maysa Rojas, a propósito de la forma como se presentan determinadas declaraciones de uno y de otro. Respecto a la ministra Maysa, comparto lo que ha señalado Jaime Sáez. Respecto al ministro de Agricultura, he leído completamente su declaración y él es bastante claro en señalar que eso no está en el ámbito de su cartera, sino que corresponde al ministro de Hacienda. Lo que da es una opinión, digamos, señalando algo que es efectivo, que en el programa del presidente Boric estaba el alza a los combustibles, en el programa original, lo que no significa que el gobierno vaya a implementar alza a los combustibles. Participo, al igual que prácticamente todos los miembros de esta comisión, que hoy día no es oportuno un alza del impuesto a los combustibles, no obstante la significancia que tiene desde la perspectiva ambiental y el hecho que esté en el programa del presidente Boric. Y yo creo que en eso está también de acuerdo el propio ministro de Agricultura. De manera que lo que quiero señalar es que el que señala qué impuestos se suben o pretende subir, si es que hay algún proyecto de ley en esa materia, es el presidente de la República y no los ministros. Y en eso el ministro de Agricultura fue extremadamente claro, en orden a que quien decide es el presidente de la República y no él. Él emitió una opinión en un contexto a propósito del programa original del gobierno, que obviamente, dadas las circunstancias de precio del petróleo, en fin, yo también estimo que no es oportuno subirlo. Y sería muy importante avanzar más en la electromovilidad, a propósito de la ley que aprobamos hoy día en la mañana, avanzar en las energías renovables para mutar hacia la electromovilidad y más bien que el combustible vaya desapareciendo más allá de lo que tribute su uso y pueda ir disminuyendo más bien su uso activamente por los efectos que produce en el calentamiento global. Quería precisar eso porque creo que es injusta alguna de las palabras que se dijeron aquí respecto del ministro de Agricultura. Gracias, diputado Mulet. Tiene la palabra el diputado Borges. Estamos en puntos varios todavía, diputado. Sí, gracias, presidente. Felicitarlo por la presidencia. Yo también estoy iniciando este proceso en esta comisión y quiero contarle, presidente, que hay preocupación, especialmente en la provincia de Chiloé, y me gustaría que pudiéramos en esta comisión oficiar al Ministerio de Obras Públicas relacionado con la doble vía que tiene relación en la provincia de Chiloé. Digo que hay preocupación porque en este año llevamos cerca de 10 fallecidos ya en la ruta que une la comuna de Ancú con la comuna de Quellón, que es toda la ruta 5 en la provincia. Entonces, hay una preocupación porque se han dicho que teníamos un proceso
de licitación para una doble vía hasta la mitad de la provincia, que era la comuna de Chonchi. Nosotros como chilotes queremos que sea hasta la comuna de Quellón, pero no tenemos la certeza de qué ha pasado con los recursos y con el proceso de licitación de esa doble vía en la provincia. Y también relacionado con lo que han dicho mis colegas que han hablado anteriormente, en relación a el impuesto al combustible, le cuento que en la comuna de Chaitén, en la provincia de Polena, ya el combustible está cerca de los 1.500 pesos. Así que imagínense cómo sería para la actividad económica que tenemos en esos lugares apartados, que tuviéramos nuevamente un alza en ese sentido. Así que, por favor, me gustaría que esta comisión oficiáramos obras públicas, especialmente por el tema de la doble vía en Chiloé. Diputado, sí, diputado Sáez. Son 16 los fallecidos. Sí, no 10. Sí. Y con respecto a la solicitud de oficio, lo acordamos al tiro, ¿les parece, colega? El oficio para el Ministerio de Transporte, perdón, de Obras Públicas y Transporte también, porque creo que tiene una opinión al respecto también, Transporte. Yo creo que definitivamente lo veo obras públicas. Perfecto, ya. Infraestructura. Infraestructura, perfecto. Sanción en el acuerdo del centro. Acordado. Tiene la palabra el diputado Irarrázaval. Sí. Gracias, presidente. Yo también iba a pedir la citación al ministro de Hacienda por el tema del impuesto específico, porque quiero recordar a esta comisión, cuando fue el paro de camioneros, el Ministerio de Hacienda firmó un compromiso, no solamente con camioneros, sino con muchas organizaciones de transporte de pasajeros, para extender el beneficio tributario que tiene el transporte de carga también al transporte de pasajeros, ¿ya? En el fondo, algo que vendría a abaratar los costos del transporte de pasajeros. Es más, esta Cámara aprobó, y muchos miembros de esta comisión firmaron, ¿cierto?, un proyecto de resolución pidiendo, apoyando ese compromiso del gobierno en esa materia. Entonces, que ahora venga, que en vez de dar una exención al transporte de pasajeros en materia de impuestos específicos, al revés, vengan a subir los impuestos, me parece que es necesario que se explique. Por eso es necesario que venga el ministro Marcel. Por otro lado, yo sé que está el ministro de Transportes conectado y quería dejarle quizás algunas preguntas hechas desde ya, porque yo la otra vez le pregunté por la G07 de Romeral, y ojalá sea un servicio que esté funcionando de manera piloto, está bien, para las elecciones del 7 de mayo, y de ahí que se estudie, digamos, cómo la gente efectivamente va a poder usar esa micro, la cantidad de gente que la usa, etcétera. Quería preguntarle si hay avances al respecto. También, y aquí hay un tema mucho más de fondo, es preguntarle por la ley larga, porque es verdad que la ley larga de transporte, porque es verdad que la ley de cabotaje es importante, es un tema que habíamos tanteado como comisión en algún momento, pero cuando discutimos primero la ley de presupuesto del Transantiago, el subsidio, después cuando discutimos el año pasado también la ley de presupuesto y vimos la gran cantidad de recursos que se lleva al Transantiago, habíamos discutido la posibilidad de hacer cambios estructurales en la normativa de transporte con una ley larga, que venga a regular transporte escolar, interprovincial, normativa de taxi, etcétera. Porque hoy día sabemos, digamos, cómo se pierde plata en el Transantiago y el transporte rural, y en particular en mi zona, que estoy en la región metropolitana, en la zona rural de la región metropolitana, no somos ni región ni Transantiago, estamos en una zona gris, no recibimos 0 subsidios, ¿ya? Y eso contrasta, por ejemplo, hoy día con que la gente en Santiago, casi la mitad de la gente hoy día no está pagando su pasaje, ¿ah? El Estado pierde 300 millones de pesos diarios por una mala gestión, no de este gobierno, sino un problema histórico que tiene el Transantiago, que ya al final yo creo que vale decir, es una política pública que no tiene legitimidad democrática. La gente no la paga porque no la considera. Ese es un problema que tiene desde sus orígenes, se ha tratado de solucionar, y a esta altura yo creo que hay que revisarlo muy bien, porque
bueno, los problemas de gestión, los problemas de transporte también son evidentes. Las micros pasan vacías a cualquier hora. Lo dijimos también en su momento, es impresentable que los gobiernos regionales estén mirando cómo vienen las platas de Santiago para ver cuánta plata les llega a ellos. Eso es un problema estructural en el presupuesto de la Nación que hay que revisar. Entonces, el ministro de Transporte se había comprometido a presentar la ley larga en diciembre. Por la prensa nos enteramos que en marzo. Marzo ya pasó. Entonces yo quería, ahora que partimos en abril, primera sesión de esta comisión, preguntarle cuándo efectivamente viene la ley larga de transporte. Y por último, aquí pedirle un oficio, presidente, porque me he enterado que durante el incendio en el sur se quemaron muchas antenas de celular, 78 me dijeron. Y eso hasta el día de hoy mantiene algunos sectores incomunicados. Entonces hay que ver qué medidas se han tomado al respecto y de qué manera se va a enfrentar también en adelante esta situación, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Irarrázaval. Vamos a dar las últimas dos palabras por el punto varios todavía y ahí vamos a ver también los acuerdos para las invitaciones que vamos a hacer a los ministros correspondientes de acuerdo a los planteamientos que ustedes han hecho. Diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Quisiera también plantear la posibilidad y tal vez habría que ordenar posteriormente los acuerdos que usted señala, la invitación a los ministros. Me interesaría la invitación de la señora ministra de Obras Públicas y el subsecretario para que puedan dar cuenta de diversas obras, me refiero a la región de los lagos, y donde también hay una demanda todavía pendiente que tiene que ver con la justicia territorial. Hay muchas personas que viven en sectores aislados que no tienen camino, solamente hay huella y se requiere disponer de mayor recurso. Dentro de ellos mayoritariamente son comunidades mapuche y familias de la ruralidad, por lo tanto también qué compromiso tienen con las zonas rezagadas, si se está dejando presupuesto, cómo se está revisando aquello, y también me gustaría conocer la ejecución que tienen del plan Buen Vivir en el Biobío, en la Araucanía, y esta cómo sería abordada en la región de los ríos y de los lagos. Gracias, diputada Emilia Nullado. Siguiendo en el punto varios, tiene la palabra el diputado Felipe Camaño. Muchas gracias, presidente. Sí. Exacto. Tú ahí. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero plantearle a esta importante comisión una problemática que hemos estado viviendo durante estos meses, precisamente en nuestra capital regional, como es el caso de los inconvenientes que ha generado tener solamente una planta de revisión técnica en Chillán operativa, porque otras dos, lamentablemente, se terminó su concesión. Esto es un problema que ha acarreado muchos dolores de cabeza a distintos usuarios, porque 63.000 vehículos tuvieron que atenderse en una sola planta. Esto claramente puede preverse y anticiparse, y aquí hay una negligencia indefendible de parte de las autoridades, claramente. Por eso quiero pedirle al ministro de Transporte y también al Ceremi de la cartera de nuestra región de Ñuble que puedan ayudar a solucionar este tema, porque no es posible que no se prevea, o sea, que tengamos que terminar finalmente dándonos cuenta cuando ya se terminan las licitaciones y que esto derechamente le acarrea un problema a los usuarios. Todos sabemos que en marzo se pagan los permisos de circulación y todo. ¿Para qué les cuento el caos que se generó en Chillán por esta situación? Por lo mismo, no es posible que las fallas administrativas de las autoridades no son capaces de prever con anterioridad generen estos dolores de cabeza a la comunidad. Por lo mismo, reitero mi solicitud de oficio para que también se nos den a conocer cuáles son las nuevas plantas que están a punto de terminar sus licitaciones para que no corramos nuevamente este tipo de problemática en nuestra región. Gracias, presidente. Gracias, diputado Felipe Camaño, presidente de la bancada del campo. Así, ¿ah? Sí, y corralero, efectivamente, así, ¿no? Hay que reconocerlo públicamente por el compromiso que tiene con los caballos. Sí. Bien, estimados diputados, diputadas,
Según las intervenciones, se mencionó el tema de Hacienda, sin duda, pero el tema del impuesto específico, que se habría creado un debate al respecto. Creo que sería importante acordar entonces invitar al ministro de Hacienda a la comisión. ¿Para ese punto? Sí. En sesión a definir, pero por mientras tanto el acuerdo, ¿o tenemos que tener fecha? Lo que pasa es que tenemos temas legislativos que resolver. Perfecto. Son 3 inmediatamente. Entonces, el tema de la licencia de conducir, el tema de la radiodifusión no autorizada y el tema del cabotaje, que son 3 temas importantes legislativos que tenemos pendientes. Entonces, por eso, va a depender en definitiva del acuerdo si lo quieren hacer para la próxima sesión, las sesiones subsiguientes, o para una sesión a definir de acuerdo al programa que nos definamos entre nosotros. Diputado Carlos Bianchi. Dado lo que nos señala el secretario y que tiene razón, que efectivamente hay 3 proyectos muy relevantes, yo no sé si podría haber un acuerdo para que en la sesión siguiente o subsiguiente, dado que este tema, como aquí se ha dicho, es de extraordinaria importancia, pudiéramos o comenzar una media hora antes, una hora antes, y tener el tratamiento de los proyectos de ley, pero tener a lo menos una hora para el debate que dice relación con el impuesto a los combustibles. O sea, yo creo que tiene demasiada relevancia, aquí han hecho el punto mis colegas, yo secundo la petición y se hace urgente que el ministro pueda venir a esta comisión a explicarnos de qué se trata esta intención o no de elevar los impuestos a los combustibles. Creo que el país tiene una particular preocupación con respecto a este tema. Entonces, para avanzar en ambos temas, en ambos frentes, sugiero que podamos, ¿no es cierto?, ampliar la hora de la sesión próxima a lo menos una hora. Yo quería proponer a la comisión de que en la próxima sesión pudiésemos invitar al ministro de Hacienda y podamos extender la sesión media hora más. Y partir con el ministro de Hacienda, ¿le parece? ¿Ah? ¿La próxima sesión? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Acordado. Terminamos las 20 horas entonces. Perfecto. Y también, bueno, aquí se mencionó también el tema de obras públicas, la ministra, a quien tenemos que invitar formalmente también para darle la bienvenida. Sí, y al ministro de Transporte me dicen que está conectado y para que pueda dar respuesta a lo mejor a algunas inquietudes de que se plantearon aquí, sobre todo lo que planteó el diputado Alinco, el diputado Sáez, el diputado Irarrázaval y la diputada Nullado, que tocaron temas relacionados con Irarrázaval, sí. También temas con transporte y también de telecomunicaciones, que me dice que está conectado vía telemática el subsecretario Claudio Araya. ¿Sí? Porque hay temas también que se abordaron y además que hay un punto que hay un tema que corresponde también según un boletín. Este es el que empezamos ahora. Perfecto. Tenemos que escuchar a todas estas personas y votar en general. Perfecto. Entonces, acuerdo también para invitar a la ministra de Obras Públicas. Corresponde entonces, de acuerdo a la tabla, que vamos a tocar algún punto de la ministra de Obras Públicas la próxima sesión. Pero la subsiguiente. A la subsiguiente. ¿Hay acuerdo a la subsiguiente, a la ministra de Obras Públicas también a la comisión? Sí, perfecto. Sí. Ok. Gracias. Bien. Sí. Perfecto. Partimos con Eduardo Martínez, que es presidente de Archi. Bien, en forma telemática está conectado don Eduardo Martínez, que es presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Y va a tocar el tema relacionado con la moción que está en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, vence el día 15 de abril del 2023, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada, según el boletín número 10456-15, y que había quedado pendiente la sesión pasada. Perfecto. Tiene la palabra, forma telemática, don Eduardo Martínez. Don Eduardo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a cada uno de ustedes que nos hayan recibido para este tema que para nosotros es de gran importancia, como es la radiodifusión no autorizada o ilegal. Nosotros en radio le decimos radiodifusión pirata, pero para ponerlo en términos más elegantes hablamos de radiodifusión no autorizada o radiodifusión ilegal. Nos parece que, primero que nada, tenemos que dejar extremadamente en claro que es de interés de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, silenciar lo más rápido posible las transmisiones ilegales. Estas transmisiones no solo afectan a las radios legalmente constituidas, sino que afectan por interferencias
el derecho de todos los auditores a escuchar su radio preferida. Es común que las personas cuando aparecen radios ilegales, que aparecen en cualquier punto del dial, en definitiva estas radios transmiten y pueden ocupar un punto del dial muy cercano a una radio ya existente, con todos sus permisos disculpe, y todas don sus Eduardo, concesiones. disculpe, don Eduardo, vamos a pedir una moción de orden aquí también para poder escuchar también su intervención. Ok. Por favor, puede continuar. Gracias, don Eduardo. Ok. Le decía que para nosotros era de tremenda importancia que para las radios Archi y para las radios establecidas en forma general, limitar el tema de la transmisión ilegal de radio. Porque no solamente afecta a las radios, sino que afecta a los auditores. Y eso es de tremenda importancia. Los auditores no pueden escuchar su radio preferida porque hay interferencias, porque se está ensuciando el dial, se ensucia el espectro radioeléctrico, y eso en definitiva no permite la libertad de las personas de escuchar su radio preferida. Consideramos también en este proyecto de ley que pudimos ver que las multas creemos que son demasiado bajas, que las multas pensamos que debieran ir de 10 a 200 UTM y de esa manera poder desincentivar la transmisión ilegal. Con multas demasiado bajas, lo que en definitiva vamos a tener es una radio ilegal que deja de transmitir y una radio ilegal que empieza a transmitir al día siguiente, ya que las multas no son como para desincentivar demasiado. Creemos también que el decomiso de equipos que se hace mención en el proyecto de ley debiera ser con destrucción de estos equipos. Lo que habitualmente pasaba es que cuando se requisaban o se decomisaban los equipos, estos se entregaban a alguna institución, por ejemplo a una escuela. Entenderán ustedes que si a una escuela le entregan un transmisor, una antena, unos micrófonos, lo que le están diciendo a esa escuela es ponga una radio ilegal. Le pasamos o le acabamos de pasar todos los equipos. Es como si me permiten la comparación, se decomisan armas y se le entregan las armas decomisadas a otras personas para que las puedan utilizar de otra manera. Sabemos también que la fiscalización busca hacerse más rápida y lo más rápida posible. Para eso creemos que hay una parte donde se dice que basta con tener la característica del delito para poder decomisar. Nosotros creemos que hoy día la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene los instrumentos a través de su propia página web para saber qué radios son legales o no legales. Están prácticamente actualizadas a mucha velocidad. Si a esto le podemos agregar que los fiscalizadores de los municipios, los inspectores municipales, a través de los juzgados de policía local, pudieran hacer uso de esa arma y de esa herramienta para decomisar los equipos y suspender la transmisión, podríamos andar más rápido. En síntesis, honorables diputados, yo creo que lo que la Archi, que es la agrupación que reúne a más de 1.200 emisoras de radio en todo el país, desde radios muy pequeñas que se ven, la verdad, tremendamente afectadas con la transmisión ilegal, que se ven afectadas desde el punto de vista técnico y también comercial. Nosotros creemos honestamente de que debemos avanzar en la suspensión de las transmisiones lo más rápido posible. Antiguamente había un tema de condena de cárcel para los que tenían la transmisión ilegal. La verdad es que yo en mis tiempos de vida no he visto a nadie caer preso por una transmisión ilegal, por lo tanto no creo tampoco importante que una persona termine en prisión por hacer una transmisión ilegal. A nosotros como radiodifusores nos interesa que se apague la radio ilegal y se haga con la mayor velocidad posible, o si no lo que vamos a tener va a ser una anarquía en el dial que va a permitir que muchas radios aparezcan con transmisiones ilegales y que además de eso le quitemos la opción a los chilenos de poder escuchar su radio preferida en las condiciones que tienen que tener, que son en buenas condiciones. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. A nombre de Archi, entonces, como presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ha expuesto su punto de vista. Ahora le vamos a dar la palabra, de acuerdo a los invitados que fueron coordinados para esta sesión, al señor Mario Inay, que es vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones del Consejo Nacional de CONADI. Tiene la palabra don Mario Inay. Gracias, presidente. María, a todos los honorables diputados. Ya, si bien en esta comisión se está revisando la ley 18.168, denominada Ley General de Telecomunicaciones, respecto a su funcionamiento autorizado, se puede indicar que desde la mirada indígena no tenemos grandes diferencias con esta norma. Sin embargo, creemos necesario revisar en paralelo la ley 20.000
433, que se refiere a las radios comunitarias, espacios donde desarrollan algunos medios de comunicación de los pueblos originarios de nuestro país. Si bien en esta categoría de radios comunitarias se permiten menciones publicitarias en el campo de acción, negocios y espacios, solo permite que sea de forma de saludo o agradecimiento indicando nombre y dirección. Las radios comunitarias deben funcionar y para esto es necesario que quienes se dediquen a realizar este servicio puedan también generar recursos que permitan dedicarle tiempo a esto. Por eso es que en el caso de las radios comunitarias de organizaciones indígenas pedimos que se permita publicidad y que sea, por lo tanto, regulada con un máximo. Por otra parte, y sin fin de las radios de los pueblos es compartir cultura y para los pueblos la transmisión es relevante, por lo que creemos necesario permitir que puedan asociarse entre ellas, para permitir a sus programas puedan ser emitidos de distintos puntos del país. No es novedad que existen personas de los pueblos originarios del norte que viven en el sur y así viceversa. Entonces, al tener acceso a la programación de su pueblo, pueden mantener contacto con su cultura. En lo que respecta al 36B, es importante señalar que hay radios ilegales que son de provecho comercial, interfieren en las frecuencias concesionarias, pero hay otras que son de comunidades urbanas y rurales que transmiten sin fines comerciales y que deberían ser reguladas en vez de ser perseguidas. Es importante decir que ya hay una discriminación puesto a la potencia de las radios comunitarias indígenas que es menor a las comerciales, lo que limita la capacidad y quitarle visaje comercial a las grandes cadenas o radios regionales de carácter comercial. Es más, se hace necesario que si se quiere sancionar a las ilegales, se canalice la regulación y autosustentabilidad de las radios indígenas y comunitarias. Mañum. Gracias, don Mario. Recordar que estamos en la moción, que está en segundo trámite constitucional, después que ingresó desde el Senado a esta comisión. Se ofrece la palabra a la señora Paulina Acevedo, quien es de la organización ANAMIC, que es la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes de Chile. Tiene la palabra señora o señorita Paulina. Muchas gracias, presidente. Saludo también a los honorables diputados, Mari, la mía diputada Emilia Nullado, única mujer además en esta comisión. Tengo una presentación, así es que si me permiten compartir o la comparten desde el soporte técnico. ¿Posible, señor secretario? ¿Sí? Estamos en este instante, ¿sí? Parece. ¿Autorización para compartir? Estamos en condiciones, parece, de... ¿Está con autorización? Sí, está con autorización. Para que ella presente en la... Perfecto, entonces para que haga la presentación. Voy a compartir. Ahí la estamos viendo. Bueno, como nos han anunciado, soy Paulina Acevedo, presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios de Chile, ANAMIC. En esta oportunidad, en torno a lo que se nos consulta, que es precisamente el proyecto presentado por el gobierno, tenemos bastantes comentarios que realizar. El primero, quiero hacerlo desde el enfoque de derechos humanos, puesto que soy además defensora de derechos humanos, y que el proyecto original además tenía bastantes referencias a lo que son los estándares. Por lo tanto, yo no voy a recordar los que están en el proyecto, sino que hay algunos que me parecen centrales. Uno es el tema de la centralidad que tiene cuando hablamos de comunicación. Aquí no solamente hablamos del 36B, de la radiodifusión, o hablamos de la forma de concesionar, sino que hablamos en el fondo de la capacidad y la libertad de expresión. Planteada como una piedra de toque, la primera de las resoluciones de Naciones Unidas a nivel universal, porque es la que permite exigir los restantes derechos, y también es piedra angular para una sociedad democrática, es decir,
sin garantizarse este acceso, no estamos en una sociedad plenamente democrática, ¿no? Esto también es muy importante señalarlo. Y por supuesto que es por cualquier medio y sin abuso de controles oficiales. Esto lo dicen los estándares internacionales. Por tanto, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como los controles oficiales a los que ya me he referido. También podrían ser estos controles de manera particular, pero se menciona específicamente lo que son las frecuencias radioeléctricas, si se dan cuenta. También desde el derecho internacional quiero hablar, y ahí me sumo a las palabras que decía el consejero Mario Inay, a la igualdad de oportunidades y no discriminación con que debe funcionar el sistema de concesiones y la adjudicación, y la posibilidad también de transmitir a través del espectro radioeléctrico, que digo desde ya, lo dice la ley, es un bien público, pero también un patrimonio de la humanidad, de acuerdo a lo que ha señalado la UNESCO. Misma UNESCO que en el 2015 declaró el acceso universal a Internet como un derecho humano. Es decir, aquí tenemos que evitar las discriminaciones que pueda hacer el sistema, como las que ha relatado el propio Mario Inay. También tenemos estándares en torno a la concentración de la propiedad de los medios. Bien sabemos que Chile tiene una de las concentraciones más altas en la propiedad de los medios, y esto es aún más intenso en lo que es la prensa escrita, pero también hay una alta concentración en la radiodifusión. Para terminar, lo que son los estándares, y aquí les pido prestar mucha atención, porque estos son nuevos estándares agregados y que tienen que ver con la materia que estamos hablando. En diciembre del año 2021, Radios Maya, que fueron allanadas y sus equipos incautados por el Estado guatemalteco, recurrieron a la Comisión Interamericana, y esto llegó finalmente a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana condenó a Guatemala por estos hechos, señalando, y ahí lo tienen en la presentación, que esto, el allanamiento a estas emisoras, correspondería a una situación de ilegalidad, aquí voy a ir a lo que decía Eduardo Martínez, de ilegalidad indirectamente producida por el Estado. ¿Por qué? Porque si esto es patrimonio de la humanidad, es un bien público que administra el Estado, pero que nos pertenece a todos, ¿verdad? Es el Estado el que debe garantizar el acceso, ¿no? Entonces, señor Eduardo Martínez, no existen radios piratas, ni tampoco radiodifusión ilegal, sino que radioemisoras que no están regularizadas, que es muy distinto. Además, la Corte Interamericana, e insisto, esto es un estándar hoy día internacional que se suma al derecho internacional de los derechos humanos, señala que los allanamientos y los decomisos de equipo configuran acciones ilegítimas y restricciones al derecho a la libertad de expresión. Sabemos que ustedes como parlamentarios hacen parte del Estado, por lo tanto, estos estándares les obliga también como Parlamento a poder revisarlos y observarlos a la hora de legislar. A nivel nacional, bueno, aquí tenemos, otro detalle de lo que es este fallo de la Corte Interamericana, que obligó incluso al Estado guatemalteco a abstenerse inmediatamente de enjuiciar criminalmente y allanar o apreender a ninguna de las radioemisoras que estuvieran transmitiendo. Aquí le hago una corrección también, Eduardo Martínez, porque en realidad nadie ha ido a la cárcel, porque desde hace mucho tiempo estamos exigiendo la derogación de este artículo 36b de una legislación de la dictadura que claramente tenía por objeto la censura. Y nadie ha ido a la cárcel porque aquellos procesos que se han realizado en los juzgados de garantía, lo que ha hecho esa otra parte del Estado, que es la justicia, es ofrecerle al infractor, vamos a decir ahora, el que deje de transmitir, reconozca la transmisión y que deje de transmitir por un año. Es decir, suma, al no garantizar el acceso a este espectro radioeléctrico, el hecho de silenciar a la radioemisora. Y respecto de los equipos, estos efectivamente se destruían, como el señor Eduardo Martínez quisiera. Hoy día este proyecto los entrega a la municipalidad, pero igual me voy a referir más adelante al decomiso. La Ley General de Telecomunicaciones, ya lo decíamos, y este artículo 36b, lo que trataba era de eliminar a las radioemisoras disidentes a este régimen autoritario.
La concentración de la propiedad es la más alta, una de las más altas en América Latina, y el sistema de concesiones tiene también, y esto está muy vinculado, el cómo se concesiona a cómo se puede acceder a una licitación y por lo tanto estar regularizado correctamente. ¿Qué es lo que pasa en el sistema de concesiones? Tenemos el derecho preferente, es decir, cuando se abren espacios para concesiones, se adjudica directamente aquel que viene a renovar, y cuando hay más de un oferente, esto se dirime no por criterios, digamos, en cuanto al valor del proyecto comunicacional, sino que a criterios que obedecen a una tómbola, es decir, se lo adjudica el que saque el número premiado. Eso es también muy importante señalarlo. Quiero recordarles también que la Secretaría General de Gobierno encargó a 3 universidades chilenas y públicas, como es la Universidad de La Serena, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Chile, la realización de un estudio que examinara el sistema de medios en Chile y que hiciera recomendaciones. Las que están leyendo son las recomendaciones que se formularon en torno a los medios comunitarios. ¿Qué es lo primero que pidió? Lo mismo que está solicitando Mario Inay, que las legislaciones en torno a la radiodifusión comunitaria y la televisión comunitaria sean adecuadas a los estándares internacionales, lo que equivale a decir que hoy día esas legislaciones no pasan el régimen de cumplir con la debida protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Por situaciones como la que contó el propio Mario Inay y otras que se producen en torno a no poder hacer cadenas, no poder ceder o traspasar concesiones, cosa que sí pueden hacer los medios privados en todos estos lineamientos y en todas estas dimensiones. ¿Qué dice también? Incorporar en los criterios de evaluación para la entrega de concesiones lo que son los criterios de pertinencia cultural, el aporte comunitario y la importancia social. Y miren lo que dice respecto del 36B. La recomendación es derogar el artículo 36B en su totalidad y su integridad. Todas ellas tienen hasta el día de hoy penalización con cárcel y sumas que quieren ser que son bastante más aumentadas que la que tiene este proyecto, pero que igualmente vamos a hablar también de la proporcionalidad de la medida en torno a lo que debiera pagar un infractor. Dice también que hay que optimizar el uso del espectro radioeléctrico para poder incorporar nuevas concesiones de televisión y radio, es decir, ahora viene un proceso de concesiones donde esta recomendación que se le hace al Estado, al gobierno específicamente, debiera ser también establecida en las modificaciones que pueda tener el próximo proceso de concesión. Disculpe, Paulina, para que vaya redondeando, por favor, porque tenemos también allí al subsecretario para que pueda responder alguna inquietud. Sí, gracias. También estoy para responder cualquier inquietud. Aquí está el análisis de lo que es la derogación, el proyecto que se está presentando, y me voy a ir derechamente a lo que es el punto más complejo de esto, que es precisamente la incautación y el decomiso de equipos, ¿no? Aquí hablamos no solamente de la principalidad que tiene el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto que las personas legítimamente tengan la posibilidad de levantar una radio, sino que también concurre el derecho de propiedad sobre esos elementos. Entonces, pónganse en el lugar, por ejemplo, y guardando las proporciones totalmente, porque no es lo mismo la libertad de expresión que manejar un vehículo, pero ustedes si conducen sin licencia les van a multar y les van a infraccionar una y otra vez, pero nunca les van a quitar el auto porque el vehículo es de su propiedad. Bueno, aquí los equipos son también de propiedad de los infractores, en este caso. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que existe también, aquí tenemos lo que señala en torno al decomiso, esta presentación la tienen, no solamente debiera ser reevaluada, sino que suprimida en su totalidad, porque si no, se estarían transgrediendo los estándares internacionales que ya mencioné. Y como medio lo vamos a como gremio lo señalamos desde ya. Nosotros vamos a exigir que ese decomiso no esté previsto en la ley porque creemos que es una medida absolutamente exagerada. En cuanto a las multas, voy a ir a las multas, ahí las tenemos.
Las multas que estaban formuladas en el proyecto original eran de una a 5 UTM, es decir, un máximo de 312.000 pesos. Se modifica en el Senado y la mantiene esta propuesta de 1 a 50 UTM y escuchamos que nos proponen de 10 a 200. Si llegáramos a las 50 UTM estamos hablando de más de 3 millones de pesos. Imaginemos si una radio comunitaria puede obtener esos 3 millones de pesos en los 30 días que se da desde la sentencia que evacúe el juzgado de policía local. Eso es prácticamente imposible para un medio y es perder, por lo tanto, este equipamiento. Quiero también señalar, ya a nivel de propuesta, puesto que me queda muy poco tiempo, que con toda la relevancia que tiene esta comisión desde una perspectiva de telecomunicaciones, es muy importante también que este proyecto sea revisado por otras comisiones de la Cámara de Diputados que son incluso más pertinentes, como son la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones, donde entre otros casos se están viendo las legislaciones en torno a comunicación, y por supuesto que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Nos parece que este proyecto merece y amerita una revisión mayor. También a los montos establecidos, ya los he señalado, creemos que son desproporcionados para los medios comunitarios, que son finalmente los que no tienen acceso garantizado al espectro radioeléctrico, ¿no? Porque, insisto, los medios privados, las concesiones privadas pueden ser vendidas, traspasadas, es decir, se pueden abrir espacios. Finalmente, recordar que los allanamientos y decomisos son acciones ilegales, ilegítimas, es decir, el Estado estaría incurriendo en una falta de sus obligaciones internacionales si hiciera o reiterara allanamientos. Nos parece bien lo de las infracciones, porque efectivamente hay una infracción en el uso sin autorización, como plantea el proyecto, pero también recuerdo las palabras que el propio subsecretario decía en su presentación hace 2 semanas, que planteaba que son muy pocos los casos. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, para 4 casos, que era lo que él mencionaba, ¿será necesaria una legislación que contraviene derechos humanos? ¿O será mejor que el Estado cumpla su labor de promover los derechos y se garantice que esas 4 o las emisoras que sea puedan acceder a la concesión? Creemos también, finalmente, que el uso del espectro radioeléctrico es fundamental para que podamos administrar una sociedad democrática, y la concentración de la propiedad que hoy día Chile tiene no nos permite eso. Sabemos que la radiodifusión comunitaria además está trasladada hacia el final del dial, con un corto alcance, menospreciando, hay que decirlo así, el aporte que la comunicación comunitaria e independiente tiene para la sociedad y sobre todo para las localidades en donde éstas se desarrollan. Por último, señalar en torno a los pueblos indígenas algo muy importante, y es que este fallo en torno a las radios mayas aporta además otro elemento muy fundamental, y ellos dicen de las más de 470 radioemisoras con concesión en Guatemala, de AM y FM, solo una de ellas tenía concesión, era una sola de ellas era de pueblos indígenas. Entonces lo que le pidió al Estado guatemalteco era modificar la política pública a fin de garantizar que los pueblos indígenas mayoritarios en ese país además pudieran tener un acceso real al espectro radioeléctrico. Entonces, si hemos tenido escaños reservados, por ejemplo, en un proceso constitucional, ¿por qué no es de pensar que podría ser interesante también el plantear algún espectro reservado para los pueblos indígenas o para otras poblaciones que tienen mayor dificultad de acceso a estos canales de comunicación? Por mi parte, eso es lo que quisiera señalar, y les dejo también la presentación después para que la puedan revisar con más calma. Muchas gracias, Paulina Acevedo, presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Comunicación y Medios Independientes de Chile. Sí, la presentación la vamos a tener acá también para compartirla con el resto de los integrantes de la comisión. Bien, la idea también es conocer la opinión del Ejecutivo, y está conectado el subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya.
quien ha escuchado seguramente atentamente cada una de las exposiciones de miradas distintas en materia de lo que significa el debate y discusión de este proyecto de ley. Una moción que viene desde el Senado, reitero, y que lo que busca también es poder regular de alguna forma los medios de comunicación de radiodifusores de nuestro país. Don Claudio Araya, tiene la palabra, subsecretario. Su micrófono, por favor. Sí, lo tengo activo. ¿Se escucha ahí? Ahí sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias, presidente. Efectivamente, escuché las presentaciones de Eduardo, de Mario y de Paulina. Comentarles que en el trabajo previo a llegar a la comisión con este proyecto, con esta indicación al proyecto de ley, nos reunimos con Archi, con Anamic, nos reunimos también con la Asociación de Radios Comunitarias, y el proyecto de indicación que nosotros presentamos tiene que ver justamente con buscar este mínimo común denominador, porque como habrán podido apreciar, hay opiniones que son distintas, ¿bien? Solo me quiero referir de lo que se ha mencionado acá a que es necesario identificar dos tipos de acciones que tienen que ver con esto. Nuestra labor como SUSTEN es optimizar el uso del espectro radioeléctrico, en términos muy amplios. Cuando hablamos del dial FM, uno de los temas que tenemos que cautelar es que no haya interferencias. Cuando una radio, que puede ser comunitaria o puede ser comercial, está transmitiendo la frecuencia que le fue asignada, y una radio sin autorización se mete encima de esa frecuencia, genera una interferencia y por lo tanto el fin para el cual se está haciendo la transmisión no se cumple, sea este un fin comunitario, social, cultural o sea un fin comercial. Entonces es relevante que tengamos un orden en la asignación de las frecuencias del dial. Dicho eso, tenemos que decir además que el dial FM en las grandes ciudades del país está saturado. Y por lo tanto, la asignación de nuevas frecuencias a nuevas organizaciones que quieran emitir señal, nuevamente sean comerciales o sean comunitarias, es compleja. Por ello nosotros tenemos otro proyecto que está en curso con la Secretaría General de Gobierno, justamente como mencionaba Paulina, esto se refuerza con el estudio que hicieron las universidades respecto a los medios en Chile. Tenemos un proyecto de ampliación del dial FM, ¿ya? Este proyecto consta de varios instrumentos administrativos, de los cuales el primero ya fue cursado, que es el atribuir a lo que eran los antiguos canales analógicos de televisión 4 y 5 el atributo de audiovisual o radiodifusión sonora, ¿ya? Y luego viene una discusión, y ahí celebro la participación de don Mario Inay, porque efectivamente viene una discusión acerca de cuáles son las eventuales reservas de parte de ese nuevo dial que se va a agregar, ¿ya? Tenemos distintas conversaciones en esto con Eduardo. Hemos conversado en repetidas ocasiones acerca, por ejemplo, de abrir un espacio para migrar las radios en AM hacia FM, porque ya están asfixiadas económicamente, están muy por las cuerdas, y por lo tanto abrir un espacio para que estas radios AM, que también cumplen un rol social de comunicación, estamos hablando de pequeñas empresas que cumplen un rol de nicho normalmente, que puedan migrar a FM para que puedan subsistir. De la misma forma, tenemos que abrir una discusión que tiene que ver con reservar espacios para radios comunitarias y para radios indígenas, o para radios indígenas de carácter comunitario, y es una discusión que aún no hemos dado, y que forma parte de otra discusión, no de la que estamos teniendo acá. La discusión que estamos teniendo acá es cuando una radio, no importa su fin, y aquí tengo que diferenciar que existen distintas finalidades, ¿no? No importa su fin, una radio emite una transmisión, una frecuencia que no fue autorizada, lo que está haciendo es generar interferencia en otra radio que sí fue autorizada. Y ese es el asunto en el que nos convoca. ¿Cuál es el tema? Como bien se decía, hay una ley que viene de la dictadura que lo que hacía era criminalizar esa acción. Y eso está fuera de todo estándar. Lo que estamos buscando es quitar la criminalización. Ese es el objetivo de la indicación, el objetivo del proyecto de ley y el objetivo de nuestra indicación, ¿ya? Y para ello tenemos que ponernos en los distintos escenarios. Existen radios comerciales que no cumplen ningún fin ni social ni cultural, radios absolutamente comerciales que transmiten sin autorización.
Y lo hacen poniéndose en las frecuencias de las radios que tienen más alto rating. Entonces la pregunta es, ¿debemos actuar en contra de esas transmisiones no autorizadas? ¿Cuáles son las herramientas que debemos tener? Al Ejecutivo le parece que la persecución penal es un exceso y efectivamente no cumple estándares de derechos humanos. Pero sí debe haber algún tipo de sanción para quien lo hace. El proyecto de indicación que nosotros presentamos, lo que contiene es una secuencia, una escalada de acciones. Si hay una radio, sin importar su fin, que transmite sin haber sido autorizada, lo que se va a hacer con esa radio cuando se le fiscaliza, se le detecta, es ordenarle el cese de la transmisión no autorizada. Y ahí tenemos que ir a buscar, hacernos cargo de la necesidad que está atrás de eso. ¿Ya? Esto es parecido a la situación del comercio ilegal. ¿Qué hacemos con el comercio ilegal que está en el Paseo Humada en Santiago? Lo podemos permitir que opere indefinidamente. Sabemos que hay un drama social muchas veces atrás de eso. Pero sabemos también que estamos perjudicando otras actividades que son lícitas. Acá pasa algo parecido. Cuando aparece una radio comercial que se salta todo el proceso autorizatorio y empieza a transmitir a una frecuencia X, interfiriendo a radios que sí están autorizadas, nuestra obligación es tomar acción. Y tomar acción significa propiciar el cese de la acción no autorizada. Y para eso está esta indicación. Eso es lo que andamos buscando. Y ahí, obviamente, queda a criterio de la comisión, de los diputados de la comisión, ponderar lo que pusimos como indicación. Porque por una parte nos dicen que las multas son muy bajas, por otra dicen que son muy altas. ¿Ya? Nos dicen que no podemos decomisar equipos, nos dicen que hay que destruir los equipos decomisados. Para cada una de estas disyuntivas nosotros encontramos un punto que no va a dejar contento a nadie, ahí así va a tener que ser, pero que nos parece que se para en un equilibrio dada la condición en que estamos hoy. Y que sin duda para nosotros mejora la condición actual, por el hecho de que despenaliza la transmisión no autorizada y nos lleva más cerca a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y respecto a lo que decía Paulina en relación a la libertad de expresión, es cierto, la libertad de expresión hay que cuidarla y tenemos que propiciar que existan medios diversos, pero para eso está el trabajo de la ampliación del diálogo. No es nuestra idea propiciar que cualquier medio transmita en cualquier frecuencia, porque eso significa que finalmente nadie va a escuchar radio, vamos a tener solamente interferencia. Entonces tenemos que asegurarnos que se siga manteniendo un orden en la asignación de las frecuencias. Esa es una facultad a la cual no podemos renunciar. Y eso es lo que está reflejado en la indicación que nosotros presentamos, presidente. Sí. Don Claudio, no sé, ¿terminó usted de exponer? ¿Sí? Sí, porque yo creo que abordé los puntos que salieron tanto en la presentación de Archie como de Conay y de Anamí. Sí, bien. Gracias, don Claudio, subsecretario de Telecomunicaciones. Nosotros sin duda vamos a abrir ya ahora las palabras a nivel de la comisión, pero también esperando ver un plazo para ver las indicaciones, aparte de la indicación del Ejecutivo, que tal vez puedan aparecer también, y creo que es importante ya que está en un trámite constitucional declarado con urgencia calificada como simple, podemos tener un plazo para poder hacer llegar más indicaciones que sea importante recogerlas. Sí, se ofrece la palabra, diputado Jaime Sáez. Gracias, presidente. Yo no sé si lo que voy a decir tiene relación directamente con el proyecto que estamos abordando, pero sí me parece que es necesario dejarlo, aunque sea como para la historia de la ley. En nuestro país sabido es que existe una concentración importante en los medios de comunicación, particularmente en la prensa escrita, también en los canales de televisión, y donde el pluralismo y la diversidad es un desafío siempre permanente. Y particularmente lo que tiene que ver con las radios. En numerosas regiones del país hay actores políticos, parlamentarios o figuras de la política local que son propietarios de radios, y eso es legal,
está bien, es un negocio legítimo, pero a mí me parece que es un tema que es sensible para la calidad de la democracia y para asegurar y para resguardar también el pluralismo que tiene que existir en los medios de comunicación. Y yo creo que ese es un tema del cual tenemos que hacernos cargo en algún momento y tenemos que abordarlo con la seriedad que corresponde, sin establecer una cacería de brujas a algún actor en particular. Pero a lo menos hay implicancias éticas que sería conveniente abordar. Yo insisto, creo que no es este el proyecto indicado para abordar esa situación, pero sí es algo de lo cual tenemos que dejar constancia porque es una situación que afecta finalmente la calidad de la democracia. Y esa es una cuestión que no se puede soslayar, creo yo, bajo ningún punto de vista. Gracias, diputado Jaime Sáez. Tiene la palabra el diputado Borges. Diputado. Gracias, presidente. Sí, primero enviarle un saludo a don Eduardo Martínez, especialmente del señor Agüero, de allá de la comuna de Quellón, de la provincia de Chiloé, don Milton Sepúlveda, que son también socios de Archi, y en especial indicar, estimado presidente, que usted está en su nombre, pero más que nada dar espacio para que pudiéramos nosotros también analizar desde el punto de vista de la radiodifusión comunitaria, porque entiendo y tengo información de que habitualmente en los territorios más apartados que tiene que ver con mi provincia de Chiloé, la provincia de Palena y el distrito 26, de la cual soy diputado, hay mucha radio comunitaria. Y especialmente hay un aporte que hacen en fondo de medios que hace el gobierno, donde una preocupación, especialmente de las radios acreditadas, es que en este fondo que entrega el gobierno hoy día también hay mucha preocupación porque hay mucha informalidad en la radiodifusión que postula a este tipo de fondos, que va en desmedro de los que sí emiten boletas, los que sí están certificados, y en ese sentido creo que don Eduardo Martínez, por sus palabras, entiendo que lo que tiende esta modificación del boletín 10456-15 va en la línea de que sean, ¿no es cierto?, penas más duras para especialmente las radios que no están certificadas, estimado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Borges. Tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. Diputada. Gracias, señor presidente. Valoro mucho la exposición que hemos escuchado hoy día y cada uno con sus propias, tal vez, vivencias y realidades. Don Eduardo Martínez, obviamente, de Archi, está en una defensa corporativa de aquellas radios que están reguladas. La situación del consejero Mario Inay, consejero mapuche, habla de la realidad de las radios comunitarias y radios que donde mayoritariamente también le gustaría a muchas organizaciones de pueblos indígenas poder comunicarse, entregar por esta vía información, debate, y sin embargo han tenido restricciones. El caso de doña Paulina Acevedo, presidenta de ANAMIC, habla claramente, con mucha claridad, de todo lo que ha ocurrido, porque hubiese sido tan importante que la discusión de esta ley pudiera haber tenido algunas indicaciones, en este caso del Ejecutivo, con la posibilidad de haber sido una sola ley que en la otra que está planteando el señor subsecretario, que me imagino prontamente va a ingresar. Entonces yo creo que el énfasis que coloca doña Paulina respecto a la incautación de equipo, respecto al decomiso, creo que son situaciones que se debieran abordar. Y el señor subsecretario planteaba que en lo pronto no va a haber una disposición para otorgar frecuencia, sino que esta estaría en una discusión de un nuevo proyecto. Pero aquí también quiero señalar lo que decía el diputado Sáez. Hay un monopolio en los diversos territorios de personas que concentran los medios de comunicación y que seguramente debiera tal vez revisarse con mayor exactitud aquellas solicitudes que se hacen de radios comunitarias que son
proyectos que permiten generar comunicación a territorios más pequeños, pero sin embargo estas interferencias molestan a las radios de las cuales pone el señor Martínez. Entonces yo creo que si queremos tal vez avanzar en otorgar mayor participación a la radio comunitaria de pueblos indígenas, sería importante el podernos detener en tal vez una indicación, alguna consideración, y en los cuales también doña Paulina decía, obviamente que alguien que puede tener tal vez muchas situaciones complicadas, como el que puede tener una serie de multas, pero nadie le quita su bien, sino en este caso terminan quitándole los medios que tienen un costo muy alto. Entonces, ante eso yo quiero igual convocar a la comisión para que podamos revisar y tal vez tener un mayor debate, o a lo mejor hay una indicación del Ejecutivo y que ésta pudiera revisarse en una siguiente sesión, señor presidente. Gracias, diputada Nullado. Tiene la palabra el diputado Ojeda. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos quienes expusieron, con especial afecto a don Eduardo Martínez, a quien conozco porque es de la región de la Araucanía. Un abrazo grande. Y bueno, lo que aquí se ha planteado, recién la diputada colega Nullado manifestaba de la posibilidad de ser tanto más flexible, por ejemplo, a propósito de los pueblos indígenas. Yo coincido en la necesidad, estimada colega, pero sí quiero dejar sobre la mesa de esta comisión que nosotros somos legisladores y vamos construyendo las leyes que finalmente van regulando a nuestra sociedad, y en ese sentido creo que hay que ser súper estricto y apegado a las normas para que una necesidad no signifique que se tenga que pasar por sobre la ley, porque pasar por sobre la ley en estos casos también significa un detrimento a aquellas radios que están formalizadas, que pagan impuestos, y que además hay una cadena que tiene que ver con trabajadores, con familias que se mantienen y se transforma en una competencia desleal. Estoy 100% a ver la posibilidad de abrirnos a que aquellas comunidades indígenas aisladas podamos ver de qué manera las radios pueden actuar. Pero las radios comunitarias, y esto lo sé de conocimiento personal, digamos, hay radios comunitarias que se han transformado en un negocio, ya dejaron de ser comunitarias desde hace mucho tiempo, van transando con un valor comercial de la radio. Por tanto, creo que conversemos respecto a la posibilidad de cómo atender aquella necesidad en lugares apartados, donde hay comunidades indígenas, pero también tengamos sobre la mesa muy claro que la ley debe cumplirse y respetarse de manera irrestricta, porque el no cumplir con la ley es una afectación no al empresario, el dueño de la radio solamente, sino que también golpea a muchas familias, principalmente en las comunas y las regiones distintas de nuestra capital, Santiago. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Está solicitando la palabra antes. ¿Hay otro diputado? Presidente. El señor Martínez, don Eduardo, está solicitando la palabra. Don Eduardo. Me gustaría solo porque me parece muy bueno el debate. Yo creo que algo como quedó dando vuelta, como que no se entendió mucho. Me gustaría dejarlo muy claro. Nosotros como Archi no tenemos ningún problema con las radios comunitarias ni de mínima cobertura. Es más, tenemos una excelente relación con la organización que las junta, que es ANARCICH. Entendemos perfectamente la labor que realizan, lo tenemos claro. Después vendrá de qué manera la ley se va acomodando y viendo y dando las posibilidades a las radios comunitarias para que tengan otras cosas. También comparto lo dicho por el diputado Ojeda, que conoce bien el tema, en relación a que muchas radios comunitarias hoy también se han transformado en un espectacular negocio, y eso de que no hacen cadena, lo podemos demostrar en 2 días de grabación de que hay una serie de radios en regiones comunitarias que sí hacen cadena. Sobre el tema que nosotros hemos hincado el diente en forma reiterada, no es sobre las radios comunitarias. Ellas tienen el justo derecho dentro de la ley de funcionar. Lo que estamos hablando es de la transmisión ilegal de radio. Es ahí donde tenemos ese inconveniente. La transmisión ilegal de radio no solo afecta a las radios de Archi, sino también afecta a las radios de ANARCICH, también afecta a las radios comunitarias. Estar interfiriendo una señal no solo afecta a las grandes consorcios económicos, sino hasta la más pequeña radio de Paillaco. Entonces,
Eso es lo que queremos dejar en claro. No es una situación de una cosa y la otra. Sobre el derecho a la libertad de expresión, yo creo que todos lo tenemos, vivimos en democracia, nadie puede discutir que vivimos en democracia y que obviamente todos tenemos el derecho a la libertad de expresión. A mí me encantaría tener una cadena de televisión en todo Chile, pero no la tengo. Entonces, no por eso voy a decir que no tengo libertad de expresión. La libertad de expresión es propiedad de todos los chilenos, sobre todo en un país que tiene 40 millones de teléfonos celulares y cada uno de estos ya un medio de comunicación. Quería dejar en claro nomás que nuestro problema ni nuestra situación no es con las radios comunitarias ni ciudadanas, sino con la transmisión ilegal de las radios. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. La palabra al diputado Jaime Mulet. Diputado. Gracias, presidente. A propósito de la intervención de la diputada Nullado, que me hizo fuerza en algunos aspectos, yo quisiera ver si el mercado de la radiodifusión tiene o no niveles inadecuados de concentración. Entonces creo que sería interesante invitar a la Comisión al Fiscal Nacional Económico por si hay estudios de concentración de mercado respecto a la difusión, tanto a nivel nacional como a nivel regional, porque he visto en algunas regiones donde se concentran y prácticamente hay no hay libre competencia, lo voy a decir así, y que se traduce en un problema mayor respecto a la radiodifusión, sobre todo en las zonas rurales. No solo un problema de orden económico, sino que también de lo que se transmite, digamos, de derecho a la información y de libertad de expresión. Entonces, pediría a la Comisión si se puede invitar al Fiscal Nacional Económico, que es el órgano que hace estudios, por si ha hecho estudios, o cuál es la apreciación que tienen respecto del nivel de competencia que existe en el mercado de la radiodifusión, particularmente a nivel de regiones, una a una, y a nivel también nacional. Repito, desconozco si existen o no estudios, pero quisiera saber la apreciación del Fiscal Nacional Económico con sus expertos en cada uno de los mercados para informar a esta comisión sobre esa situación. Si hay niveles de competencia adecuados, es distinto a que si no hay niveles de competencia adecuados, a que si no se sabe si hay o no niveles de competencia adecuados. Repito, es doblemente grave atendido el tema de la libertad de expresión y del derecho a la información. Eso, presidente, entonces yo pediría, si es posible, de acuerdo a la comisión, citar a señor Fiscal Nacional. Diputado Mulet. Solicitamos el acuerdo al tiro porque creo que es importante este tema para que poder atenderlo a la brevedad, entendiendo que una de las figuras clave en este caso será la Fiscalía Nacional Económica. ¿Hay acuerdo? Acordado. Bien, pero nos gustaría conocer también... Bueno, está pidiendo la palabra Paulina Acevedo. Paulina, tiene usted la palabra. Qué bueno que votaron en favor el citar al fiscal económico, porque en ausencia de una ley antimonopolios en Chile es precisamente la ley de libertad de opinión, información y ejercicio del periodismo la que habla respecto de esa información que tienen que entregar los medios y es la que tiene que hacer el control antimonopólico. Yo quisiera precisar algunos puntos ya refiriéndome más al proyecto, porque insistimos, nosotros estamos por supuesto a favor de la despenalización, creemos que y entendemos lo que es la infracción y la multa, no estamos de acuerdo en las cantidades y estamos por supuesto también muy en desacuerdo con lo que es el decomiso y la incautación por las razones que ya hemos señalado. De hecho, nosotros utilizamos un decir, ¿no?, que decimos por la razón o la pena, porque sabemos que tenemos el derecho a comunicar y estamos en las mejores condiciones para conversar y dialogar con el Estado, para encontrar que de la manera en que todos quienes quieran comunicar puedan hacerlo. Nosotros llegamos además con una desventaja. Pensemos que otros países en la región han hecho distribución del espectro en 3/3, o a eso avanzan. Nosotros no tenemos esa, ni siquiera somos el 1%, 2% de ese espacio concesional, digo, y estoy hablando de los que no son radioemisoras ilegales, sino que no regularizadas. Yo he estado en radioemisoras que tienen esa condición y hacen tremendo aporte a la comunidad, ¿no? Y no están interfiriendo a ninguna señal y todo. Por supuesto que hay casos y casos, pero lo que me ha tocado ver en más de 10, 15 años, siguiendo lo que es la discusión en torno al 36B, nunca hemos tenido un medio que sea así. Y por otra parte,
los medios privados también interfieren a veces a las concesiones de radios comunitarias. Y podríamos utilizar este mismo artículo 36B enviando a la cárcel, incautando los equipos de una radioemisora comercial. Pero no lo hacemos porque no vamos a legitimar una legislación ilegítima, ¿no? Pero sí vamos a defender nuestros derechos. Los comentarios iban en lo siguiente. Yo creo que aquí no cabe, cuando hablamos de comunicación, la palabra competencia. Ya lo dice la mesa que convocó el gobierno. Más medios, más voces, más democracia. O sea, deberíamos querer que mientras más medios hayan, nuestras diversidades van a estar mejor representadas. Y ahí la pluralidad. Otra cosa que que sugerimos, el propio 36B en la letra E dice y habla de sopesar la calidad del infractor. Entonces, reconocer también la condición económica. Es decir, de 1 a 50 o lo que quede establecido podría ser mejorado con alguna indicación que dijera, en el caso de canales comunitarios, organizaciones sin fines de lucro o que no posean recursos, esta puede hacer en un rango más bajo. Nos preocupa el que cualquier persona pueda denunciar. Y eso es porque sabemos que tras la comunicación y la propiedad de los medios hay múltiples intereses. Ya lo han dicho aquí. Hay políticos que tienen medios de comunicación, hay empresarios que tienen medios de comunicación, hay diferencias políticas que a veces hacen concurren las denuncias. A mí que me ha tocado asistir a las radios que han sido allanadas o perseguidas, muchas veces no tienen que ver con interferencias las denuncias, sino que con otros fines. Por lo tanto, nos parece un riesgo dejarlo en una condición tan amplia de que cualquiera puede hacer. Nosotros creemos que la Subsecretaría de Telecomunicaciones es la entidad, digamos, que debía conocer de las denuncias y trasladarlas, en este caso a los juzgados de policía local o a lo que corresponda después de constatar que efectivamente está esta emisión sin licencia. Y por último, el que los equipos queden, luego de que el infractor no pueda recuperarlos porque no tenga los montos para poder recuperarlos en los 30 días, queden en nombre de la municipalidad, nos parece otra condición que hay que darle más vueltas, ¿no? Porque, por ejemplo, las municipalidades no pueden tener televisoras comunitarias, cuando son las que pueden tener recursos para poder levantar un medio que favorezca y que puedan incluso estar siendo desarrollado por la comunidad a través de proyectos que presente la comunidad, ¿no? Pero no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer esa municipalidad nuevamente con esos equipos, ¿no? Entonces, al margen de que nosotros no aceptamos ni la incautación ni el decomiso, creemos que esta que en manos de la municipalidad no es tampoco una buena solución. Tenemos que encontrar otras formas. Incluso ahora que el fondo de medios, al cual Nuevos Medios no pueden participar en creación, otra de las restricciones que tiene ese fondo, podría precisamente reservar o preservar esos equipos para poder incluirlos en alguna de las propuestas o proyectos que se han presentado. Yo creo que si somos creativos vamos a poder hacer una radiodifusión en que todos los sectores somos todos sectores distintos, podemos tener distintas opiniones, pero tenemos también distintos aportes. Y una sociedad diversa es lo que Chile merece, no una sociedad concentrada, una sociedad sin pluralidad de voces y una sociedad donde aquellos que venimos de lo local, de lo popular y de lo comunitario somos perseguidos, somos restringidos en las facultades de una forma asimétrica y que no responde al principio de no discriminación, que también es un derecho fundamental. Entonces, celebramos y agradezco al subsecretario Claudio Araya la iniciativa, agradezco que le haya dado una urgencia, porque creemos que es un tema urgente, pero insistimos en que creemos que esta debe ser una discusión más profunda, incluso solo de este artículo, y que esta discusión se dé también en la Comisión de Arte, Cultura y Comunicaciones y en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Gracias Paulina Acevedo, presidenta de ANAMIC. Está solicitando la palabra la diputada Emilia Nullado. Diputada. Gracias, señor presidente. Tengo una pregunta para el señor subsecretario, porque la verdad es que si bien es un proyecto que tiene una discusión inmediata, pero también a mí me gustaría conocer, no sé cuántas son las radios comunitarias, el poder disponer de números, tal vez si nos podría acompañar esos antecedentes, cuántas radios no están regularizadas, porque lo que dice el señor Martínez, él no tiene problemas con
las radios comunitarias, sino que con las radios que generan la interferencia. Entonces también el poder conocer cuántas son hoy día aquellas radios que están generando aquella interferencia y cuál sería, como dice doña Paulina, poderle buscar una solución y que ésta no termine en una incautación ni en un decomiso. Y por lo pronto, el proyecto que pretende ingresar o tal vez pudiera incorporarse una indicación a este proyecto que tiene que ver con el orden de la asignación de la frecuencia del dial, cuántas nuevas va a disponerse o en definitiva ya no existen. Esas son mis preguntas. Gracias, diputado Nullado. Señor subsecretario, don Claudio Araya, ¿existe algún registro de las radios comunitarias, aparte de la información que tenemos de ARSI, que sí tenemos claridad con respecto a las radios que pertenecen a esta asociación gremial? ¿Existe también información de las regiones sobre radios que no pertenecen ni siquiera a la ARSI ni tampoco son comunitarias y que sí provocan interferencia que han sido denunciadas? Lo que tenemos nosotros, presidente, son denuncias efectivas, ¿no? Y tenemos ahí una debilidad que tiene que ver con que las radios de carácter comercial que realizan transmisiones no autorizadas normalmente se vuelven negocios lucrativos, transmiten en centros urbanos altamente poblados y lo que hacen es trasladar sus antenas de un lugar a otro, por lo tanto son de una persecución bastante difícil, ¿no? Entonces sabemos que hay denuncias, no son muchas denuncias al año, y además son de una persecución muy compleja. Y aquí es bueno, le agradezco la distinción que hace el presidente, porque efectivamente hemos tenido que la discusión se ha centrado mucho en las radios comunitarias, ¿no?, que son de alguna forma el objeto de persecución cuando se creó esta regulación. Y por lo tanto, desde la óptica de las radios comunitarias tiene toda la lógica pensar en que no exista la letra B del artículo 36. Sin embargo, hoy en día las radios comunitarias no representan un problema significativo en materia de interferencias. Sí lo representan las radios que actúan con fines comerciales, porque esas radios precisamente buscan ubicarse en las frecuencias de las radios que tienen alto rating. Entonces, radios comunitarias tenemos un listado de aproximadamente 450. No nos consta que sean todas las que existan, porque hay radios comunitarias que pueden surgir hoy y apagarse mañana, porque sostener una radio comunitaria normalmente requiere un esfuerzo grande. De hecho, el diputado Borges hablaba acerca del tema de del fondo de medios, que escapa a la materia propia de la SUBTEL, pero efectivamente el fondo de medios es un instrumento que les permite a las radios comunitarias que logran optar a este fondo un mínimo de subsistencia. No sé si se ubican un poco en cuál es el contexto en una localidad pequeña, en una población. Estamos hablando de que para parar una antena que cuesta millones de pesos, lo que tienen que hacer son 100 completadas. Y desde ese punto de vista uno puede entender la angustia que plantea Paulina cuando dice que le van a incautar esa antena que le significó hacer 100 completadas para levantarla, ¿ya? Porque son medios que realmente no tienen una subsistencia precaria, ¿ya? Para las radios comunitarias, ¿ya?, está otro paquete de medidas. No es este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que busca es nivelarnos en materia de derechos humanos, acercarnos a un estándar mejor que el que tenemos hoy día. Para las radios comunitarias existe una agenda de medios en la cual se está trabajando, como les decía antes, en el tema de la ampliación del dial, para permitir asignar frecuencias a radios comunitarias, primero frecuencias que son más bajas, para que tengan estos problemas de propagación, ¿ya?, y segundo, para asignarlo de manera ordenada. Ojalá la legislación a la que logremos converger nos permita reservar un espacio. Y ojalá podamos reservar un espacio para radios comunitarias y otro espacio para radios indígenas. Ojalá podamos hacer eso, y eso en algún minuto vamos a llegar con esa discusión. Pero en materia de otra ley, existe otra ley que regula hoy día las radios comunitarias, ¿ya? Y sobre esa ley todavía no tenemos un trabajo. Entonces,
lo que le pediría a la comisión es que separemos la conversación de lo que tiene que ver de cómo fomentamos más democracia a partir de reforzar la labor de los medios comunitarios, ¿bien?, que es una pega en la cual trabajamos con la CGCOP, y por otro lado, cómo hacemos para poder ejercer la facultad de asignar las frecuencias en el dial y evitar que se produzcan interferencias. Que eso tiene que ver con nuestra indicación a la letra B del artículo 36. Son dos materias que son distintas. Se juntan en el espectro de las radios comunitarias. Divergen absolutamente en el espectro de las radios comerciales que transmiten sin autorización. Y eso es lo que le pediría a la comisión. Respecto a la pregunta de la diputada Nullado, lo que tenemos son solamente cifras de menos de una decena de denuncias al año respecto a radios que generan interferencias, ¿ya? El problema está en que cuando eso sucede, perjudica a todas las radios que son interferidas, sean estas comunitarias o comerciales. En el caso de las comunitarias no se cumple el objetivo social y cultural de la radio. En el caso de las comerciales, normalmente generan líos comerciales porque no cumplen con los estándares de avisaje. Y eso es algo que tenemos que tratar de normalizar. Eso, presidente, por mi parte. Gracias, subsecretario. Diputado Ojeda, para que votemos, por favor, en general. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Voy a presentar un proyecto de resolución para los invitados que no están al tanto, porque involucra recursos que son fiscales, que son privativos y exclusivos del presidente de la República. Creo yo que sería una buena idea, subsecretario, que lo pudiesen tomar ustedes quizás como iniciativa, de generar un fondo a través de la ley de presupuesto, que ahí sí tenemos que ver nosotros, para estas radios pequeñas, principalmente de sectores apartados, ¿no es cierto?, que beneficia a comunidades indígenas, como bien planteaba acá la colega. En lo personal yo estaría disponible para aquello, porque el fondo de medios es del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y es un fondo ínfimo, ni siquiera alcanza para simbólico en cada una de las regiones de Chile. Entonces los recursos en apoyo a radiodifusión, sobre todo en las regiones y en aquellas regiones que son principalmente rurales, como la región de la Araucanía y al sur de Chile, sería un tremendo aporte para que lo pudiesen considerar el subsecretario. Generar un fondo desde su ministerio, creo yo que contaría con el apoyo sobre todo de los parlamentarios que somos de regiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Bueno, queda planteado el tema. Ahí está solicitando la palabra el ministro de Transporte. Bienvenido, ministro. ¿No? Estaba saludando nomás. Ah, bueno, ¿está de acuerdo entonces con la propuesta? Bien, pero saludarlo, ministro. ¿Ah? Sí, yo creo que esta iniciativa tiene que ver también con un poco hacer más democrática, de alguna forma, la relación con los medios en las regiones. Así que estamos en condiciones, estimados diputados y diputadas, después de los planteamientos, los expositores, de votar en general, más allá de que nos demos un plazo prudente para las indicaciones, y también estaríamos a la espera del ingreso de la indicación del Ejecutivo. Por lo tanto, darnos un plazo al menos de 2 semanas, se quería plantear, para que puedan hacer llegar las indicaciones. ¿Le parece, colega? El lunes 17 a las 12 horas. Lunes 17 hasta las 12 horas, ¿hay acuerdo? Lunes 17. ¿Ya? ¿Para las indicaciones? Sí. Para las indicaciones. Para las indicaciones. Lunes 17. Sí. Lunes 17 hasta las 12 horas. Acordado. Sí, diputado Irarrázaval. ¿Plazo para las indicaciones de manera fatal o a medida que se vaya dando la discusión podrán... Ya, claro, evidente. Sí, entiendo, gracias. Hasta en la previa se pueden presentar la indicación. Perfecto. Sí. ¿Votación entonces en general del proyecto? Entonces, ¿hay unanimidad, estimado? ¿Sí? ¿Para votar en general o pedimos la votación? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Tomo la Diputado votación Borges. para saber... ¿Sí? Pero de todas maneras, porque por los presentes, entonces sería bueno. Tomo la votación. Ya, perfecto. Toma la votación, señor secretario. Don Mejor Carlos para que quede... Bianchi, don Fernando Borges. Don Fernando. A favor. A favor. Don Félix Bugueño, don Felipe Camaño, don José Miguel Castro, don Juan Antonio Coloma, don Mauro González. A favor. A favor. Don Juan Irarrázaval. A favor. Don Jaime Mulet. ¿Cómo está? Doña Emilia Nullado. Me voy a abstener. Abstención. Don Mauricio Ojeda. Don Jaime Sáez. Y don Gómez Mellado. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Aprobado en general el proyecto, presidente.
¿Su secretario? Está pidiendo la palabra. ¿Usted está solicitando la palabra? Sí, solo para aclarar, presidente, Sí, que sí. nuestra indicación ya fue ingresada en la Cámara, por lo tanto, Ok. ya está disponible para que los diputados la analicen y procedan luego a la votación en particular. Entonces, a través de Secretaría le vamos a llegar a los integrantes de la comisión la indicación que presentó el Ejecutivo. ¿Sí? Gracias, subsecretario. Sí, con esto estamos, sí, porque no alcanzamos a... No alcanzamos, tenemos 10 minutos y estamos bien. Perfecto. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, diputado. Sí, al ministro quería... No, está con la mano... ¿Sí? No ha cerrado. Ministro, ¿qué mejor con usted cerrando? Cierre también he acompañado toda la sesión porque estaba preocupado también de presentar en caso de que viéramos el otro tema asociado a la licencia de conducir, pero quería agradecer al diputado Sáez y a usted por la labor que hacen presidiendo la comisión. Para mí, que entré a esta arena hace un año y era nuevo en esto, han sido de gran apoyo. Así que transmitir también todo mi interés por mantener una comunicación muy directa con cada uno de los diputados. Varios de ustedes hicieron consulta al comienzo de la sesión y me he preocupado de ir respondiendo directamente en los WhatsApp de cada uno de ustedes y poder también estar presente con ustedes la próxima semana cuando corresponda. Pero felicitaciones a Jaime y al nuevo presidente, todo el éxito del mundo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Y ahora sí, para bien. Sí, diputado Irarrázaval. Pido disculpas a todos los presentes y a la gente también, pero justo cuando estaba en votación, estaba conversando y me distraje, hice un gesto a favor y yo quería votar en contra de la idea de legislar respecto. Queda entonces sí, para que quede consignado su voto, diputado Vilar. Sí, diputada Nullado. Tenemos minutos, así que... Quería preguntarle para la invitación que van a haber para la discusión del proyecto de cabotaje. ¿Quiénes son? Porque igual hay una solicitud importante. Hay una lista que se había planteado. ¿Sí? El listado se lo mandamos por el chat, diputado. Sí. A través del chat que le van a hacer llegar de Secretaría. Diputado Sáez, entonces, ¿sobre el punto de cabotaje? No, sobre el proyecto de licencia de conducir. Licencia de conducir. ¿Cuándo lo vamos a...? Se despacha en la próxima sesión. Se despacha la próxima sesión, diputado. ¿Vamos a abordar esto en primer lugar de tabla y luego cabotaje? No, vamos a tener primero la presencia del el ministro de Hacienda. Vamos a partir y vamos a tener extensión de media hora más. ¿Hay acuerdo? ¿Cierto? Sí. Perfecto. Yo quería sugerir, porque diputada Nullado. Hay mujeres también dentro de la Federación FENA-GEMAR, y ellas también necesitan exponer su situación. Doña Ana Mancilla, entonces para que se le pudiera convocar a ellas también, porque la mayoría se entendían que era mayoritaria hombre, pero también hay mujeres y ellas quieren entregar, sí, ya. Ya tenemos como 4 días para la próxima sesión. Sí, es para el cabotaje, ¿verdad? Sí, para cabotaje. Sí, para cabotaje, sí. Gracias. Hace llegar entonces el listado de invitados a la Secretaría para que lo puedan incluir. Gracias. Diputado Mulet, sobre el punto. Sobre la ley de cabotaje, invitar al director general de la Directemar, el director general de la Dirección General de la Autoridad Marítima y Marina Mercante. Perfecto. Yo creo que es muy importante. Está invitado ya. Estaba considerado. Y algún experto, yo puedo buscar, vino uno hace algún tiempo atrás, si no otro, algún experto, algún profesor experto en la materia, presidente, si le parece. Sobre todo es importante ver la regulación desde la perspectiva de la legislación comparada y de la reciprocidad. Hay aspectos ahí complejos que hay que son pocos los expertos, digamos. Disculpen. Me gustaría proponer algún experto, presidente. ¿Ya? Sí, presidente, gracias. Sí, diputado Irarrázaval. Yo a propósito quería, proponer a la Asociación Nacional de Armadores también ser invitada al proyecto de cabotaje, que no sé si estaban ya en la lista, pero me da la impresión de que eventualmente sí. Y a propósito de lo que dice el diputado Mulet, un asesor de nuestro comité, que se está doctorando precisamente en Derecho Mercantil y especialista en este tema, se ofreció amablemente también exponer eventualmente como experto en este tema. Entonces, Patricio Cueva, que es un asesor de nuestro comité que se está doctorando en Derecho Mercantil y especialista en tema del cabotaje. Entonces, a propósito de la solicitud del diputado Mulet, él se había ofrecido a exponer
algún punto al respecto, trabaja aquí, entonces es bien fácil que venga, y podía dar su punto de vista académico respecto, entonces también si lo tienen a bien esta comisión se puede... los antecedentes a la Secretaría, diputado Irarrázaval, para que por favor lo podamos incluir. Perfecto. Entre los depositarios. Gracias. Perfecto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.